Buenas noches. Muy bien. Cantamos Resucitó. Y sí, lo cantamos, sí, con sentido, eh, sabiendo que Él resucitó. Pero hermanos, un día vamos a estar en la experiencia absoluta de tener la certeza que de verdad vamos nosotros también con la esperanza de la vida eterna. Hay una pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Y yo sé que en esta noche todos nosotros vamos a mirar esta pregunta y la vamos a resolver seguramente de una manera liviana, tranquila, pero les quiero decir, hermanos, que si de algo deberíamos nosotros de estar atentos, no siendo miopes ante esta pregunta tan seria, deberíamos de estar analizando seriamente, hermanos, porque va a llegar un día, hermanos, va a llegar un día en usted, en mí, que seguramente vamos a querer tener la verdad de esta pregunta. Estoy seguro que hay personas en los hospitales, en las clínicas, donde sienten el frío de la muerte. Cuando llega el médico y le da dos palmadas y prácticamente le está diciendo, mijo, buen viaje, mijo, buen viaje. Cuando vamos a visitar enfermos, hermanos, de gravedad, muchas veces les vemos con un poco de lástima, de tristeza en nuestro corazón, especialmente cuando es un ser querido. Pero un día esa historia va a ser para usted, va a ser para mí. Y de verdad, hermanos y amigos, hay una pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Pero tener la respuesta a esta pregunta no soluciona todo. Es como cuando yo puedo enterarme de cuántos millones en el día maneja determinada cadena de almacenes. Eso no, con yo saber eso, eso no me hace a mí acreedor de lo que estoy hablando. Y qué bueno que en esta noche todos nosotros nos podamos apropiar de lo que estamos hablando. Y vamos a tratar de responder a esta pregunta con otras preguntas que nosotros vamos a encontrar en la misma palabra de Dios. Dice en Job 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué piensa usted? ¿El hombre después de la muerte volverá a vivir? Dice ahí no lo tengo aquí en las notas, pero dice ahí en Primera de Corintios, y los invito a que los que tengan la Biblia lo busquemos. Primera de Corintios capítulo 15, dice en el verso 19, dice, el apóstol Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y viene hablando de la resurrección de los muertos. Y el paralelo es que Cristo ha resucitado y el paralelo es que hay resurrección de muertos. Pero en el verso 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dicho de otra manera, si en esta vida yo busco al Señor, yo busco a Dios para los deseos de este mundo, para las cosas que vivo aquí en esta tierra, soy el más pobre de todos.
No tiene sentido, y dice ahí en el versículo más adelante, en el versículo, eh, dice, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, si en esta vida solamente nosotros esperamos en Cristo, entonces no hay sentido. Entonces, perdónenme, parémonos en la cabeza y hagamos lo que queremos, démosle gusto a esta carne, vivamos como queremos vivir, porque no tiene sentido. No tiene sentido creer en Dios para vivir en este mundo cuando yo muero y todo termina. Todos vamos a morir algún día. La pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Entonces, todas las personas en algún momento se hacen la pregunta, si hay vida después de la muerte, en su momento todos vamos a experimentar, hermano, la muerte. Eh, Hay tiempos en las familias, no sé por qué, pero hay tiempos en las familias cuando la pérdida de los seres queridos es como muy común. Y cuando eso pasa, hermanos, hay tristeza, hay dolor en nuestros corazones, pero cuando el tema de la muerte es tan cercano a nosotros, nosotros como que nos damos cuenta que de verdad sí, que sí vamos a morir. El tema aquí, hermanos y amigos, es qué tan preparado puedo estar yo para este momento. Hermanos, para todo nos preparamos. Para una boda, el novio y la novia se preparan. Para entrar a la universidad, nos preparamos. Cuando va a llegar un evento especial, nos preparamos. Hermanos, para todo nos preparamos. Pero noten que para el último día, cuando vamos a dar el último paso en esta tierra, poco queremos saber del asunto. Aún en condición de hijos de Dios, muchas veces nosotros nos aseguramos con tener el sello de que ya soy hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ya soy hijo de Dios y ya ando full. Pero hermanos, de verdad, el que es hijo de Dios tiene que caminar en pos de lo que es. Porque hermanos, recuerden que la escritura es clara, que es posible creer en vano. Dice que hay muchos que tienen sobrenombre de que viven y están muertos. Entonces, para los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, una de las maneras claras para asegurarme de esa salvación es la transformación que Dios hace en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Cuando usted ha creído en Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo sí o sí hace una obra sobrenatural y empieza esa transformación, ese cambio que solamente Dios hace en nuestras vidas. Entonces, hermanos, no nos conformemos tampoco con decir que soy. Necesitamos tener evidencias claras. Por eso, mis queridos, es que el mensaje del Evangelio es un mensaje para todos. ¿Sí? El mensaje del Evangelio no solamente es para aquellos que no han creído en Jesús. Realmente el mensaje del Evangelio es un mensaje universal. ¿Sí? Es un mensaje universal porque el mensaje del Evangelio es para el que ha nacido de nuevo y para el que no ha nacido de nuevo pueda creer en Jesús como su Señor y como su Salvador. Decimos, todos los caminos nos conducen a Dios. Y hermanos, en cierto modo, sí, todos estaremos delante de Dios después de morir. ¿Sí? Algunos dicen, todos los caminos nos llevan a Dios. Y no es que todos los caminos nos llevan a Dios en cuanto al tema de la salvación, no, 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 no. Pero en cierta forma, sí es verdad que un día todos vamos a estar después de la muerte delante de Dios. Quiero que miremos, no lo tenemos aquí tampoco, quiero que miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20,
Dice la palabra de Dios, leamos el versículo 12. Dice, hablando del juicio del gran trono blanco, dice en el 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y mire lo que dice en la Revelación, Juan dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Qué interesante lo que la palabra de Dios dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Cuando una persona tiene un problema y tiene que presentarse delante de un juez, entonces algunos se presentan con unos abogados de mucho renombre y se presentan tranquilos porque hay un abogado que está intercediendo por ellos grandemente. Pero es posible que una persona en las mismas condiciones de problema jurídico, qué sé yo, se presenta delante del juez y se presenta con las manos vacías. Pues es muy sencillo. Jesús, dice la Biblia que Jesús es el abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, hablando del abogado que hay para los hijos de Dios. Los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él es nuestro abogado. ¿Por qué es mi abogado? Porque un día los que sabemos que Él es mi abogado, yo le confesé a Él todos mis pecados. Dicho de otra manera, yo le dije quién era yo. Él a mí me perdonó los pecados para todos los que hemos creído en Él. Y un día entonces nos vamos a parar delante de Dios. Si yo me presento delante de Dios en mi condición, pues hay condenación para mí porque qué de bueno hay en usted o qué de bueno hay en mí. Pero cuando usted se presenta con su abogado, y en este caso el abogado es Jesús, sencillamente Jesús, yo morí por él. Él es libre de culpa. Qué interesante entonces que no importa el concepto que usted tenga de religión, su pensamiento teológico, yo no sé cuál es su pensamiento, pero lo que sí es que todos, independientemente en la condición que usted piense estar, usted tendrá que pararse delante de Dios un día. ¿Y quién garantiza que este 2025 no sea el año? ¿Quién garantiza? Ahora, dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, según lo que estamos encontrando en Hebreos es que está establecido que los hombres mueren una vez y después el juicio. Pero en Juan 5:29 estamos mirando que todos vamos a resucitar, sean los que hicieron lo bueno o los que hicieron lo malo. En este caso, los que hicieron lo bueno no es que hemos hecho cosas buenas en sí, es que hemos reconocido nuestro pecado, hemos confesado nuestros pecados, hemos reconocido a Jesús como Señor y como Salvador. Entonces, los que hicieron lo malo sencillamente pensaron que eran tan buenos y nunca fueron buenos. ¿Saben? Alguien decía una vez que el cielo está lleno de pecadores y el infierno está lleno de personas buenas. El cielo está lleno de pecadores arrepentidos, que un día reconocieron a Jesús como su Señor y su Salvador. El infierno está lleno de personas buenas que siempre pensaron que eran buenas, por eso nunca se arrepintieron, por eso nunca fueron a Jesús arrepentidos, nunca confesaron sus pecados y terminaron en un lugar de condenación para toda la eternidad. Pensaban que eran buenos. ¿Usted cree que es bueno? Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles.
Entonces, no importa qué camino tome el hombre, algún día tendrá que parar delante de Dios, sea para vida o sea para muerte. Mire, si ahora mismo usted va a una sala de velación, yo pregunto, ¿cuál es el gran anhelo de los seres queridos que están en esa sala de velación? Dígame, ¿cuál es el mejor anhelo? ¿Que hagan un buen tinto? ¿Sí? No. ¿Que se llene el lugar de mucha gente? No. ¿Que la misa sea cantada? No. Seguramente no. Mire, el mayor anhelo de los que están ahí llorando es que Dios los saque de penas. ¿Y qué? Mire, es la mentira más grande del diablo. Es la mentira grandísima del diablo, porque una vez usted parta de este mundo, nadie lo sacará del lugar donde usted ya está. Sea vida o sea muerte, sea condenación o sea salvación. Y déjeme decirle que usted es el único, usted es la única persona indicada en solucionar este asunto. A veces hay personas que seguramente vienen a usted o vienen a nosotros y nos dicen, por favor, ayúdeme a solucionar este problema. Y algunas veces, ¿qué dice uno? La verdad, mire, yo no te puedo ayudar. Usted mismo tiene que solucionarlo. ¿Sí? ¿A veces pasa? Sí. A veces tenemos que decir cosas como esas. Pues más o menos es eso. Usted es el responsable de solucionar, porque dice la escritura que el que no es amigo de Dios se constituye en enemigo de él. Y si usted no es hijo de Dios, usted es enemigo de Dios, por mucho que usted coquetee, por mucho que usted piense que le hace piropos a Dios. Usted no tendrá con qué impactar a Dios con nada. De verdad, necesitas a Jesús como su Señor y su Salvador. Dice ahí en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Oiga, dice en otra palabra, y los mares entregarán los muertos. Serán despertados unos para qué? Para vida eterna y otros para qué? Vergüenza y confusión perpetua. Oiga, yo le pregunto en esta noche, si usted muriera hoy, cuando llegue este momento de ser despertado, según lo que dice allí en Daniel, ¿usted va a despertar para vida o va a despertar para vergüenza y confusión perpetua? O sea, para condenación eterna. Usted podrá decirme a mí, mire, señor, la verdad es que ese cuento yo no me lo como. O sea, ¿cómo me va a venir usted a hablar de esto? Yo no creo en eso. Pues mire, no se preocupe, que si usted es mi amigo, sigue siendo mi amigo. Tranquilo. Y si nos hemos tomado algún café algún día, nos lo seguimos tomando. No hay problema. El problema en sí no es mío. El problema es suyo, que sí o sí usted va a pasar la eternidad separado de Dios. Eso es lo que la escritura nos dice a nosotros. Entonces, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Entonces, vamos a hacer una cosa. Para responder con tranquilidad a la primera pregunta, debemos de tener clara la respuesta de una segunda. Dice Mateo 16:15, él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor Jesús hablando con sus discípulos, ellos están diciendo, unos dicen que es Elías, etcétera, y el Señor le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta es la siguiente, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Él es su Señor? ¿Él es su Salvador? Y miren, yo quiero decir algo. Si Jesús es su Señor, note, si Jesús es su Señor, usted tiene que ser su siervo. Porque si
Él es Señor, yo tengo que ser siervo. Y si soy siervo, Él tiene que ser Señor. Entonces, no se conforme usted con decir, así, Jesús es mi Señor. Tranquilamente, Él es mi Señor. Pero usted es su siervo, porque el Señor es Señor y Él tiene ¿qué? Él tiene siervos. Él tiene seguidores. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Eh, Ahora, con esta pregunta, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sí? Con esta pregunta, ¿cuál es tu respuesta? No sé cuántas personas estamos en esta noche, pero si usted fuera la persona que decíamos ahora que estamos en un velorio y ese fuera usted, recién murió hace 12 horas y ya estamos en el velorio porque queremos enterrarlo ligero y ya meterlo en el hueco. Entonces, dígame algo, ¿dónde está usted? ¿Dónde estaría usted? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por unos días? Por una eternidad. ¿Dónde estaría usted? De verdad, de verdad, de verdad. Pedro tenía clara su eternidad, dice ahí en el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no tutubió. Y recuerden que Pedro era un charlatán, Pedro hablaba mucho, pero Pedro la tenía clara. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice hay un texto que siempre me gusta tenerlo porque me parece que habla mucho. Dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, es posible que cuando usted es confrontado con estas preguntas que vamos a tener, yo no sé cómo las resuelve. Y puede ser que hayan muchas dudas en su mente. ¿De verdad quién es Jesucristo? ¿Dónde estoy ante esta gran verdad? Puede llegar la duda de parte del diablo con que Dios os ha dicho. Es posible que usted tenga la duda, o sea, no, no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero a veces uno habla con alguien y uno cree que la persona entendió el mensaje de la salvación. Y uno cree que quedó alineadito. Y luego habla y dice, ¿y qué es la eternidad? ¿Y quién es Jesús? Ya los cables se han trocado. Mire, si usted entiende hoy lo que estoy diciendo, yo te aconsejo, entregue su vida a Jesús. Porque Satanás es tan astuto que él puede coger la semilla que ha sido sembrada en su corazón, la puede quitar y mañana usted tener una sombra de nubes. Y usted mañana decir, la verdad es que estoy en las mismas. Pues mire, si usted entiende lo que estamos diciendo ahora mismo, es necesario que usted de verdad entregue su vida a Jesús. En un momento allá en Juan capítulo 3, verso 4, Nicodemo le dijo, hablando con Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues podríamos decir que es una pregunta con lógica. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es una pregunta donde Jesús está confrontando a Nicodemo y Nicodemo está como medio borracho, pero ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues claro, Nicodemo está medio confundido al punto que siendo un principal entre los judíos dice, ¿será que tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa tendría que ser una pregunta muy necia, ¿cierto? ¿Cómo es que Nicodemo, en la condición de Nicodemo, podía tener ese pensamiento aquí? La salvación está únicamente en el arrepentimiento delante de Jesús. Así como es imposible nacer por segunda vez
Así como es imposible nacer por segunda vez del vientre de la madre, es imposible tener vida eterna si no es en Cristo Jesús. ¿Sí? Así como es imposible nacer por segunda vez del vientre de la madre, es imposible tener vida eterna si no es en Cristo Jesús. No puedes pensar en otra cosa diferente. Dice Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, si usted muere hoy consciente que sí hay existencia después de la muerte, ¿dónde, en qué lugar pasará la eternidad? Dios es el dueño de todo, incluyendo el tiempo. El hecho que usted no entienda con claridad algunas cosas, eso no le quita la responsabilidad que tiene delante de Dios, ¿sí? Usted puede tener la excusa, no entiendo, y no importa que no entienda. Eso no le quita la responsabilidad que tiene. Dios da como regalo la salvación. La parte del hombre es confesar los pecados al Señor Jesús, el Señor Jesús, Él fue el que pagó en la vergonzosa cruz. Confesar los pecados. Dice ahí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, volviendo a mirar lo que dice en Génesis, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ahí tenemos una imagen. ¿Dónde está usted? ¿Sí? Eh, el reloj nos apura cada día. Los afanes, decimos, mire, es que es mediodía y el reloj está dando muchas vueltas, ya el tiempo no alcanza y vamos todos los días así. El tiempo no se detiene, no lo podemos acumular, no lo podemos guardar en un bolsillo y estamos parados aquí y hay una eternidad por delante. Hay una eternidad con dos destinos. Un cielo para los que creen en Jesús y un lugar de tormento para los que rechazan a Jesús. No piense, amigo, que usted va a la condenación eterna porque usted ha sido malo. Usted va a la condenación eterna porque ha rechazado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y si usted no entrega la vida hoy a Cristo, usted seguirá en la lista de los condenados. ¿Recuerdan? Los gobiernos de nuestro país tienen unas listas grandes de hombres que van a ser extraditados, digamos, a los Estados Unidos. Y estos hombres hacen un montón de cosas para no ser extraditados en muchos casos. Consiguen abogados y demás para no ser extraditados. Pues déjeme decirle que un día usted va a ser llevado, no a los Estados Unidos. Usted un día va a ser llevado a un lugar donde vas a pasar una eternidad separado de Dios, condenado eternamente, sencillamente porque ha rechazado a Jesús. Si usted confiesa sus pecados hoy, si usted confiesa su condición sucia de pecador, porque la Biblia dice que usted y yo somos pecadores de nacimiento y hemos añadido el pecado que cada día tenemos. ¿Dónde está usted hoy? Aún hablo con los que somos de Cristo. Espiritualmente, ¿dónde está usted hoy? ¿Cuáles son sus planes espirituales? ¿Cuánto deseo hay en su corazón de agradar a Dios? ¿Cuántas cosas? Recuerden que una vez somos de Cristo, no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. ¿Cuántas cosas hace usted para la gloria de Dios? Vamos a orar. Amado Dios, gracias damos en esta noche por su amor, por sus misericordias nuevas cada día. Padre, como hemos hablado con la pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Nuestro Dios, su palabra es clara al decirnos que sí. Al considerar, Dios, que nos has hecho diferentes a la otra creación, incluyendo los animales, y nosotros, Dios, tenemos una eternidad por delante. Gracias, Dios, porque Cristo murió en la cruz, porque Él resucitó y
Él está sentado a la diestra. Padre, pronto volverá y vendrá sin relación con el pecado, para rescatar a todos, Padre, los que le esperamos. Oramos en esta noche, Dios, por las personas que escuchan este mensaje, para que puedan, Padre, con urgencia, ir a Cristo arrepentidos, confesando sus pecados, entregando sus vidas, porque solamente Dios, Él es el que perdona pecados. Él fue el que murió en la cruz para redimir a un pueblo caído. Te queremos alabar, te queremos bendecir, Dios, y ponemos nuestras vidas, ponemos, Dios, la iglesia, nuestros hermanos, nuestras familias. Padre, oramos para que nos sigas ayudando como lo has hecho hasta hoy. Te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.